pistón, ¿cierto? Creo que acabamos con una descripción de cómo funciona. ¿Sí? Sí. Ya, lo voy a dibujar rápidamente el compresor. No voy a dibujar la parte que corresponde al mecanismo de accionamiento. Este es el compresor con sus correspondientes válvulas de admisión y descarga. Y luego el punto muerto superior, el punto muerto inferior. Y la distancia que recorre el pistón entre estos dos puntos dijimos que se llama carrera del pistón. Y mencionamos de que por acá queda un espacio o una holgura entre el punto muerto superior y la tapa que lo denominamos espacio nocivo. Creo que esto fue lo último que dijimos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, a continuación voy a hacer una representación gráfica que traduce eso que hemos denominado el ciclo del compresor, que digamos una traducción gráfica de cómo funciona el compresor. Noten ustedes que en esta representación gráfica no estamos usando el dato de volumen específico, sino el dato de volumen total. Por eso la B es mayúscula. Acá tenemos en posición horizontal el compresor. Si quieren dibujamos las válvulas. Ya. El planteamiento que vamos a hacer a continuación, digamos, se trata de un planteamiento teórico en el siguiente aspecto. En primera instancia vamos a considerar de que el compresor está hecho de tal manera que no tiene espacio nocivo. ¿Lo ve? Es decir, que todo el recorrido que hace el pistón termina prácticamente contra la tapa. Eso significaría que en esa posición no hay nada dentro del cilindro, es decir, está completamente vacío. Bueno, lo que vamos a representar en este diagrama PV es la presión y el volumen total que está contenido en el cilindro. Entonces la historia hemos dicho que comienza cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, que en este caso coincide con la tapa. Y entonces empieza la admisión, se abre la válvula de admisión y entonces el fluido va a entrar a una cierta presión de admisión y su volumen, que era 0, va a ir en aumento, 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 aumento hasta que se alcanza el punto muerto inferior y entonces se tiene este punto 1 con una cierta cantidad de fluido contenido en el cilindro que lo vamos a llamar volumen de la cilindrada y enseguida voy a aclarar qué es lo que queremos decir con esto. Esta distancia es lo que estamos llamando la carrera del pistón. Y otra característica constructiva del compresor es esta distancia
Digo característica constructiva porque la definición de cuánto es la carrera, cuánto es el diámetro del cilindro que estoy marcando con la letra phi, corresponden al diseño que tenga cada fabricante. Y entonces lo que estamos llamando B sub C, o volumen de la cilindrada, es el volumen de un cilindro que tiene diámetro phi y longitud S. ¿Lo ven? Entonces, la cilindrada o volumen de la cilindrada, como se suele llamar, es un reflejo del tamaño geométrico del compresor. En este caso, definido a partir de estas dos dimensiones que son definidas por el fabricante, repito, el diámetro y la carrera. Esto se puede medir en litros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, como quiera, ¿no? Bueno, una vez que el cilindro está lleno, es decir, dentro del cilindro se tiene este volumen acumulado de fluido a la presión P sub A, a la temperatura T sub A y con su correspondiente volumen específico de sub A, se cierran las válvulas y el pistón comienza a devolverse hacia el punto muerto superior y entonces la presión va en aumento hasta que, digamos por aquí, más o menos en esta dirección, estando el pistón ahí, la presión ya alcanzó un valor de descarga P sub D, es decir, cuando se alcanza el punto 2. En esa condición, la presión, repito, es P sub D, la temperatura T sub D y el volumen B sub D. ¿Qué ocurre a partir de esta posición? Se abre la válvula de descarga y como el pistón sigue avanzando hacia la izquierda, entonces expulsa al fluido comprimido en estas condiciones de descarga que acabo de mencionar. Es decir, que en realidad, termodinámicamente hablando, es esta la transformación que experimenta el fluido que es contenido en el cilindro y luego descargado. Es decir, el proceso termodinámico en sí es 1-2. Lo demás corresponde a la operación de admisión, a la presión de admisión y a la operación de descarga, a la presión de descarga. Y entonces tenemos acá los tres tiempos: admisión, compresión y descarga. En este caso, cuando no hay espacio nocivo, si el volumen aspirado o admitido por el compresor es igual a B sub C, y yo divido este volumen por el volumen específico de admisión, ¿qué obtengo? ¿Qué se obtiene cuando se divide un volumen total por su volumen específico? La masa. La masa que entra al compresor, ocupando ese volumen. Y esa masa entra en un ciclo, ¿no? Porque esto que estamos describiendo es un ciclo. Si yo multiplico por el número de ciclos a ese valor, entonces, ¿qué voy a obtener? Si quiere, póngale unidades. Tendríamos kilogramos por ciclo por número de ciclos por minuto. ¿Qué vamos a obtener? ¿Cómo se llama esto? Flujo. El flujo másico comprimido, que es igual en la entrada que en la salida, por supuesto, ¿no? Porque estamos tratando con un sistema abierto, normalmente considerado como sistema F, y de una entrada y una salida. De esta manera, en el caso de este compresor teórico,
que no tiene espacio nocivo, entonces tendríamos un valor de flujo másico que bombearía, que, digamos, comprimiría esta máquina. A esto hay que añadir un detalle que también tiene que ver con cómo está construido el compresor. Con el mismo cigüeñal, el mismo mecanismo de accionamiento, se pueden atender no solamente, digamos, un compresor, sino varios compresores y varios cilindros puestos en paralelo. Y entonces, en ese caso, el flujo másico de cada cilindro, digamos, aporta al flujo másico total. Por lo tanto, deberíamos multiplicar, lo voy a poner así, por N, siendo N el número de cilindros que tenga el compresor. Puede ser un compresor de 2 cilindros, puede ser un compresor de 3, de 4, en fin. Eso tiene que ver con cada asunto en particular. Pero esto para tener una formulación general. En el sistema de refrigeración, digamos, elemental o básico, bueno, que el compresor no tiene más que un cilindro, ¿no? Entonces, no, el valor de N mayúscula es 1. Entonces, esto para nosotros sería, digamos, ingeniero, disculpe, N minúscula, ¿qué era? Era ciclo, ¿no? N es lo que llamamos o medimos en RPM, la velocidad con la que gira el cigüeñal. Es la velocidad que le imprime el motor que está acoplado al compresor. Y dijimos que por cada vuelta del cigüeñal, por cada revolución del cigüeñal, se cumple un ciclo. Entonces, en realidad, esto es como ciclos por minuto. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces decía de que esta formulita nos permite hacer un cálculo, pero que aún es, digamos, teórico, pues, ¿no? Porque no responde, digamos, a lo que se tiene realmente en el compresor, es decir, la existencia del espacio nocivo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es incorporar el efecto que provoca el espacio nocivo en el comportamiento del compresor. Para eso voy a usar otro color. Y entonces, cuando el compresor tiene espacio nocivo, significa de que hay algo más añadido al cilindro, esto que tenemos acá. Quiere decir que como el pistón se mueve entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, cuando haga la descarga y llegue al punto muerto superior, siempre va a quedar este saldo en el espacio nocivo, ¿no? Va a quedar un saldo de fluido que no pudo ser expulsado. ¿Y en qué condición va a quedar? Va a quedar a la presión de descarga. En este caso, el 0 ya no corresponde a esa posición, sino a esta posición. Este sería ahora el 0, es decir, un valor de volumen total de cilindro completamente vacío. Y este valor que antes lo llamábamos B sub C, como ahora está referido a este nuevo 0, lo vamos a llamar B sub 1. ¿Qué será B sub 1? Lo voy a anotar. B sub 1 va a ser el volumen que corresponde al espacio nocivo, que lo vamos a llamar B sub 0, y que sería en realidad en lugar del 0 que teníamos antes, más el volumen de la cilindrada. ¿Se entiende esto, no? Es decir, lo que está sombreado con rojo más el volumen que corresponde a esta distancia, que es la carrera.
es lo que hemos llamado cilindrada. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre cuando en el cilindro queda un saldo de fluido que no fue expulsado al exterior y este saldo se encuentra a la presión P sub D? Cuando el pistón vuelva hacia el punto muerto inferior, debería abrirse la válvula de admisión, pero no se debe abrir porque la presión adentro es más que la presión afuera. Si P sub D es mayor que P sub A, ¿se da cuenta? Y entonces, en lugar de entrar, lo que va a ocurrir es que va a haber un retroceso del fluido por la línea de admisión. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. ¿Se entiende lo que digo o no se entiende? Si usted adentro del ¿Disminuiría la presión? No, sí, claro, por supuesto, pero si usted tiene más presión adentro que afuera en la admisión, no va a entrar, pues, ¿no? ¿Se da cuenta? Y más bien parte del fluido que quedó en el espacio nocivo va a devolverse por la línea de admisión, por la entrada. Esto provoca lo que, digamos, en términos eléctricos normalmente se conoce como cortocircuito. Entonces, no se abre la válvula de admisión. Si las válvulas son inteligentes, no se abre la válvula de admisión porque todavía no están dadas las condiciones para que entre refrigerante al cilindro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como el pistón empieza a moverse desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior, este volumen B sub 0 que quedó, correspondiente al punto 3, empieza a expandirse así. Entonces va disminuyendo la presión dentro del cilindro hasta que en algún momento, cuando se alcanza esta condición, que la voy a identificar con 4, la presión adentro del cilindro ya es igual que la presión de admisión. Entonces recién empieza a ingresar el refrigerante en las condiciones de admisión. Es decir, que va a ingresar refrigerante desde el volumen B sub 4 hasta el volumen B sub 1. ¿Entiende? Es decir, que el volumen de admisión ahora con espacio nocivo va a ser igual a B sub 1 menos B sub 4. ¿Estamos claros con esto? ¿O hace falta que repita algo? Acá se nota el efecto nocivo de ese espacio que obligatoriamente hay que dejar, porque también corre peligro la vida del compresor si no se deja. Y justamente se justifica el apellido que se le ha puesto a este espacio, nocivo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es provocar que el volumen aspirado por el compresor sea menor que este valor. ¿Se entiende, no? Este es el volumen aspirado sin espacio nocivo. Si usted los compara, entonces el volumen aspirado con espacio nocivo, que es este, va a ser siempre menor que el de sin espacio nocivo, lo que quiere decir que finalmente esto se va a traducir en que el compresor comprime menos por causa del espacio nocivo. Si ahora este nuevo volumen aspirado lo dividimos por B sub A y lo multiplicamos por N, vamos a tener otra vez el flujo másico. Y entonces voy a tener este B sub A, que es B sub 1 menos B sub 4, dividido por el volumen específico de admisión, por N y por N. Y otra vez tenemos los kilos por minuto que el compresor ahora va a poder cumplir. Ahora, como hay varios factores que van a intervenir en la determinación de este volumen aspirado con espacio nocivo,
En los compresores de este tipo se define un parámetro que refleja tal asunto que se llama rendimiento volumétrico del compresor y que se define así como el volumen que aspira el compresor sobre el que aspiraría si no tuviera espacio nocivo, que sería, digamos, el máximo. Y esto resulta traducido en esta expresión, de acuerdo con esto, sería así. Por supuesto que este valor será menor o igual que 0, pero siempre menor que 1, porque no va a existir ningún compresor que no tenga espacio nocivo. Eso está claro. Por eso este valor jamás, por lo menos en esta vida, será igual a 1. A ver, hasta acá quiero que repasemos, si es que hace falta repasar algo. Les pregunto, ¿me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, miren, ¿qué ocurre, digamos, o cómo se tendría que comportar el compresor para que el rendimiento volumétrico sea 0? Entonces yo examino esta relación y para que el valor de este cociente sea 0, ¿qué condición tiene que darse? Lo voy a anotar por acá. Para que el rendimiento volumétrico sea 0, ¿qué condición tiene que darse? Usted hace el análisis matemáticamente, pues dígame, para que un cociente sea 0, ¿qué condición tiene que cumplirse en el cociente? Dividido, multiplicado por 0. No. Para que este cociente sea 0, ¿cómo debe ser el numerador? ¿Cómo debe ser el denominador? En este caso, el numerador, nada más. ¿Qué valor debe tener? Para que el numerador debe ser 0. Debe ser 0. ¿Y eso qué significa? Si b sub 1 menos b sub 4 es igual a 0, significa que b sub 1 tiene que ser igual a b sub 4, ¿cierto? Ahora, examinemos el gráfico, el diagrama PV. Lo que estamos planteando acá es que el punto 4 coincida con el punto 1. Es la única manera que se dé esta condición. Y eso solamente va a ocurrir si el compresor funciona de la siguiente manera. Lo voy a poner en otro color. Si durante la compresión el compresor va comprimiendo, fíjese, lo estoy poniendo en azul, comprime. Escuche, me salí de la línea. Bueno. Y sigue comprimiendo y termina la compresión ya cuando alcanzó el punto muerto superior, entonces ya no va a haber tiempo, no va a haber espacio para que el compresor haga la descarga, ¿no? Porque ya no puede recorrer más hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que está quedando? Lo que está quedando es lo que queda en el espacio nocivo, pero esta vez a una presión altísima, la máxima presión, ¿no ves? Cuando ese volumen que quedó ahí se vuelva a expandir, se va a reexpandir por ahí mismo y entonces al final este punto 4 va a quedar encimado con el punto 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué acarrea esta característica? Acarrea que la presión de descarga sea de un valor máximo y por lo tanto la relación de compresión sea también de un valor máximo. Ustedes deben recordar lo que es la relación de compresión. Para la misma presión de admisión, si la presión de descarga es máxima, pues la relación de compresión será también máxima. ¿Se entiende, verdad?
Ahora, si quieren lo anoto por acá. Esto va a ocurrir con una relación de compresión máxima. Ahora examinemos el otro extremo, aunque es imposible en términos prácticos de que se alcance, pero digamos en teoría, para que este cociente sea igual a 1, ¿qué debe cumplirse? Numerador y denominador iguales. Que sean iguales, pero ¿eso qué implica? B sub 1 igual a B sub 4 y B sub 1 igual a B sub 0. Que B sub 4 sea igual a B sub 0. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, ingeniero. Ya. ¿Y qué significa esto? Que el punto 4, cuyo volumen es B sub 4, tiene que coincidir con este punto para que B sub 4 sea igual a B sub 0. Entonces ahora imagine usted que el compresor funciona así. Digamos, comprime hasta aquí y entonces descarga y luego lo que queda en el espacio nocivo se vuelve a expandir. Fíjense cómo el punto 4 se desplazó hacia la izquierda. Si fuera la compresión hasta otro valor más bajo de presión, entonces se desplazó a la izquierda. ¿Cuándo el punto 4 va a coincidir con este punto? Fíjese que lo que ha venido ocurriendo es que la presión de descarga se ha ido cayendo, ¿no? En términos teóricos, esto va a ocurrir cuando, lo voy a anotar con azul, cuando la presión de descarga coincida con la presión de admisión. ¿Pero qué significa eso? Significa que el compresor en realidad no está comprimiendo, como en el otro caso, si bien el compresor comprime hasta la máxima presión de descarga, no descarga nada, no aspira nada, en realidad no comprime masa, no funciona como compresor. Entonces, si esto es así, la relación de compresión será teóricamente igual a 1. Y entonces ya tenemos los extremos del rango en el que estaría consignado el valor del rendimiento volumétrico. Es decir, cualquier compresor tiene que operar entre estos dos extremos, por supuesto más pegado hacia el extremo derecho, ¿no? Pero entonces lo que estamos examinando es que para que en teoría el rendimiento volumétrico sea igual a 1, la relación de compresión debería ser 1. Pero eso no tiene, digamos, un sentido práctico, ¿no? Como el otro extremo tampoco lo tiene. ¿Preguntas? Antes que yo complete borrando algo acá. Voy a tener que borrar. Bueno, no hace falta que repita nada. No, ingeniero. Ya, entonces, lo que se hace para cambiarle la presentación a esta fórmula, a esta que tenemos acá, es lo siguiente. Como el volumen aspirado es este, y en realidad esto de acá de abajo es el volumen de la cilindrada, entonces a este valor que tenemos acá en la fórmula lo reemplazamos por el producto entre el rendimiento volumétrico y el valor de la cilindrada. Y tenemos entonces una formulita que ahora está un poquito más simpática. ¿No ven? ¿Qué quiere decir esto? Estamos anotando de que el flujo másico del compresor
una vez que están definidas las condiciones de trabajo, una vez que el compresor está construido, va a depender de el rendimiento volumétrico, que a su vez está siendo afectado, como ven por acá, por la relación de compresión. Entonces, está claro que si la relación de compresión aumenta, en este sentido, el rendimiento volumétrico disminuye y por lo tanto el flujo másico disminuye. Si yo quisiera mantener el mismo flujo másico, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aumentar la cilindrada. ¿Ven? Es decir, usar un compresor de mayor tamaño. Esto fue algo que ya lo dijimos cuando hablamos de los compresores instalados en serie. ¿Recuerdan? Que anotamos esta expresión exactamente así. Pues acá está la explicación de esto que en su momento lo planteamos. ¿Pregunta? Creo que ya les avisé que la próxima semana vamos a tener examen, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero. Ya, será el día jueves. Nos vamos a reunir en el módulo 225 y veremos que nos den un aula como para que entremos todos. Y yo les sugiero que estén a las 7:30 en punto. Aunque todavía tenemos la clase del próximo día martes, ¿no? Bueno, preguntas sobre todo lo que hemos conversado. Ingeniero, si el volumen de admisión fuera mayor, no pasaría nada, ¿no? No le pude entender nada. Por favor, repítemelo. Si el volumen de admisión fuera mayor, ¿el flujo másico se elevaría o no, en este caso? Me estaban preguntando los que no pudieron inscribir, dice. No le pude entender. Por favor, repítamelo otra vez. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? ¿Cuál es el asunto? A ver. Sí, ya. Está preguntando sobre si es sobre todo lo avanzado. Sí. No sé, la pregunta si el volumen de admisión fuera mayor, pues significa que comprime más el compresor, mayor flujo másico va a tener. Pero ya estamos diciendo que el volumen de admisión va a estar definido por el rendimiento volumétrico. Así que en definitiva esto va a depender de las condiciones de presión entre las cuales funciona el compresor. Es decir, todas las cosas que influyen en el flujo másico están dadas a través de esta formulación. Fíjense, si el rendimiento volumétrico fuera mayor, el flujo másico sería mayor. Si la cilindrada, o sea, el tamaño del compresor fuera mayor, el flujo másico también sería mayor. Si la velocidad con la que opera el compresor fuera mayor, también sería mayor el flujo másico, y lo mismo con el número de cilindros. Lo único que está afectando de manera inversamente proporcional es el volumen específico de admisión, pero eso ya es una propiedad del fluido que está ingresando al compresor. No sé si esto aclara lo que me estaba preguntando. De todas maneras, la consulta de
qué va a ingresar en el examen, que creo que esa era la pregunta, pues es todo lo avanzado hasta el próximo día martes. Bueno, para no dejarlo, digamos, el asunto que sigue a medias, lo vamos a parar acá. De todas maneras, si quieren hacerme alguna otra consulta, aprovechemos estos 3 minutos que quedan. Es importante que ustedes vayan mirando el caso de los compresores rotativos, que son, digamos, en su diseño, diría, hasta un poco más simples. Y sobre todo quisiera que le presten atención a un tipo de compresor que se conoce con este nombre, un compresor espiral también. Scroll. Miren cómo es este tipo de compresor en particular. De todas maneras, les indico que hay distintos tipos de compresores rotativos. Usted puede hacer una primera consulta en el Stoker, por lo menos para que tenga conocimiento de algunos tipos, pero a préstele atención. Lo puede buscar en el internet. ¿Listo? Bueno, ¿alguien desea agregar algo? ¿Nada? Muy bien, entonces lo dejamos acá y será hasta la próxima semana. Que tengan buen fin de semana.